por el programa Todos Aprender. Muchísimas gracias por la invitación. También un saludo muy especial a esta CDA en cabeza de Carmelo, de Lina, de Diana, que me parece que han trabajado una estrategia muy interesante para poder orientar pues esta nueva experiencia y los retos que nos implica estos nuevos ambientes de aprendizaje. Bueno, vamos a dar algunas orientaciones, recomendaciones, no como recetas únicas, sino como algunas formas de trabajar el tema de la evaluación que genera tantas dudas, entre otras que tenemos en torno a la educación con esta situación pues, que estamos viviendo a partir de la emergencia. Hablamos efectivamente de un ambiente de aprendizaje emergente porque esta situación donde no compartimos ni el espacio ni el tiempo con nuestros estudiantes nos exige una nueva forma de resignificar la práctica de lo que hacemos. Dentro de los elementos de la práctica está también la evaluación, que nos genera muchas dudas, pero para hablar de evaluación, digamos que hay que hablar de todos estos elementos que constituyen efectivamente resignificar una práctica para un ambiente muy específico como es el que estamos viviendo. En ese sentido, digamos que con la tradición dentro de la formulación de las acciones pedagógicas, siempre pensamos o fraccionamos la unidad de la práctica pedagógica en diseñar acciones para el aprendizaje, diseñar acciones para la enseñanza y casi que dejamos como último aspecto pensarnos en la evaluación. Bueno, fraccionar estos elementos que hacen parte de una misma unidad generan ciertos conflictos y ciertas tomas de decisiones que no permiten una coherencia entre las acciones que diseño en la enseñanza, en el aprendizaje, coherente con la forma de diseñar la evaluación. Los tres procesos hacen parte de una misma unidad y deben ser reflexionados y deben ser pensados desde el mismo momento en que estamos diseñando esas acciones pedagógicas que deben ser intencionadas en la búsqueda de unas competencias o de un aprendizaje que nosotros queremos lograr en un momento específico. Entonces, inmediatamente cuando pensamos en el aprendizaje, en cómo vamos a formular metodológicamente la enseñanza, inmediatamente pensamos también en la evaluación como una unidad. La evaluación está presente en todo momento, la evaluación de los aprendizajes, no al finalizar el proceso, no es diseñar la actividad y después pensarme la evaluación, es pensar la forma como valorar estos procesos al tiempo, en el momento en que selecciono los aprendizajes. En ese sentido, y teniendo en cuenta las circunstancias actuales, digamos que hay muchas preguntas que surgen. ¿Qué aprendizajes debe continuar aprendiendo? Porque él sigue aprendiendo muchas cosas en su casa. ¿Cuál es el papel de la escuela o del colegio, del proceso formativo para direccionar unos aprendizajes que él debe continuar, pues teniendo en cuenta ese proceso de desarrollo, el grado que se encuentra y lo que sea útil para el desarrollo de las competencias? Hay que tener en cuenta que ese plan de estudios que nosotros formulamos al inicio del año debe ser replanteado, ¿cierto? Se habla de flexibilizar el currículo. Cuando hablamos del currículo, no hablamos únicamente de la selección del aprendizaje, necesariamente tocamos las metodologías, o sea, todas esas formas de enseñanza, los recursos e implícitamente también está la evaluación. Como lo decía hace un momento, si vamos a hablar de una unidad como proceso formativo donde incluyo las actividades de enseñanza, las actividades de aprendizaje y la evaluación, cuando hablamos de flexibilizar el currículo, tocamos absolutamente todos esos procesos, ¿cierto? Diseñé un plan de estudios pensado en que un maestro lo podía orientar de forma presencial, pero la situación actual nos está diciendo que no compartimos con ello el mismo espacio, ¿cierto? Entonces, ese plan de estudios debe ser replanteado para este momento de aislamiento y entendiendo que los padres de familia, en el caso que nos puedan colaborar desde casa, no son maestros. Eso hace unas diferencias grandes para orientar y para continuar y sobre todo para la toma de decisiones.
Hay que tomar decisiones también sobre esa segunda pregunta. ¿Cuál es el recurso, los recursos que se ajustan a nuestros contextos actuales? En la mayoría de casos seleccionaron las guías de aprendizaje o están trabajando algún tipo de libro o de material educativos, talleres cortos o a veces los que tienen acceso a internet, otro tipo de recursos interactivos, ¿cierto? Entonces, ese recurso también es una toma de decisiones importantes. ¿Cómo organizo ese diálogo didáctico medial? Como maestro, ojalá sea a través de una guía, yo me sigo comunicando con el estudiante a través de unas orientaciones. Siempre hay que pensar qué tan claras son las orientaciones, si efectivamente se cumplen los propósitos formativos que yo tengo con esa guía, porque digamos que más allá de ponerle un trabajo para entretener al estudiante, lo que se busca es que el estudiante siga aprendiendo, ¿cierto? Con unas características particulares, pero siempre buscando el desarrollo o la continuidad de ese proceso formativo que estábamos trabajando en el establecimiento educativo. En ese orden de ideas es importante también pensarnos en cuál es el tiempo que se requiere para aprender, ¿cierto? Para conseguir un verdadero aprendizaje. Se dice que normalmente el estudiante pues, requiere 3 veces el tiempo adicional de lo que un maestro puede gastar resolviendo una actividad. Él requiere bastante tiempo. Ustedes, los maestros, son los expertos en las disciplinas, pero el estudiante está en un proceso formativo en el cual él se encuentra aprendiendo. Y por último, y no menos importante, cómo valorar esto que está ocurriendo, ¿cierto? A partir de que seleccione unos aprendizajes, de que tenga un recurso, de que doy unas orientaciones claras sobre lo que deseo que el estudiante aprenda a través de ese recurso, le doy un tiempo para que lo desarrolle, llámese una semana, 15 días, 2 días, y finalmente cómo valorar eso que se ha hecho en este tiempo de aislamiento, ¿cierto? Estas son unas preguntas que son claves porque todas ellas hacen parte de una unidad para la toma de decisiones en el proceso de valoración de los aprendizajes. Tenemos muchísimas tensiones, ¿cierto? Y muchas de las preguntas que ustedes realizan en este momento, que le hacen a los colegas y que normalmente se reúnen a pensarlas con los maestros. ¿Cómo valorar aprendizaje en este periodo de educación remota, ¿cierto? Donde no estoy viendo a mi estudiante. ¿Que hay que hacer ajustes al sistema institucional de evaluación? Todas las guías o recursos enviados deben ser calificados, deben ser devueltos al estudiante. La valoración debe ser cualitativa o cuantitativa. Todos los estudiantes deben aprobar el grado que cursan. Estas son algunas de las tensiones y de las dudas que normalmente tenemos que entrar a tomar decisiones con la comunidad educativa. Yo voy a hacer una exposición de algunas orientaciones y algunas propuestas donde espero que a partir de ellas ustedes puedan resolver estas tensiones que se están presentando y que tienen muchos maestros del país a partir de esta situación y estos retos que nos enfrenta la educación en este momento. En ese orden de ideas, una de las primeras reflexiones que debemos tener en cuenta es que si bien siempre el proceso formativo estuvo centrado en el estudiante, o por lo menos la literatura lo expresaba, fue el momento donde cobró acción. Y efectivamente, él es el importante y es el actor de su proceso de aprendizaje en estos tiempos. Y allí tenemos una característica especial y es que está orientado hacia el aprender a aprender. Es el momento que él reflexione sobre la utilidad del aprendizaje dentro de las situaciones de la vida diaria. ¿Cómo lo está aprendiendo? ¿Qué dificultades está teniendo durante este proceso? ¿Cómo está solucionando esas dificultades que le presenta desarrollar una tarea, desarrollar una actividad? ¿Cómo la resuelve? Y finalmente, que él sea consciente de este proceso metacognitivo que está viviendo cuando se enfrenta a una de esas acciones pedagógicas que el maestro le está ofreciendo. Debemos centrar los esfuerzos en lo esencial. Esos currículos cargados que ustedes en el mes de octubre, noviembre, empiezan a correr para ver esa cantidad de contenidos y darle cumplimiento al plan de área, es el momento de reflexionar en cuáles son esos aprendizajes esenciales teniendo en cuenta esta situación que a todos nos ha enseñado
múltiples formas de utilidad, de observar y de comportarnos, perdón, en este momento tan importante que estamos viviendo, ¿cierto? Entonces, ¿qué de todo ese cúmulo de conocimientos y de aprendizajes son esenciales atendiendo a esta situación? Y lo que expresaba hace un momento, la flexibilización del currículo. No vamos a dar cuenta de toda esa propuesta curricular que se pensó al inicio del año, sino es el momento de centrarnos en lo esencial, qué es lo urgente y qué es lo importante para continuar este proceso formativo, y eso inmediatamente nos exige redefinir las formas de evaluación, ¿cierto? Es importante porque hace parte de una unidad, hace parte de un todo. Cuando hablamos de flexibilización del currículo, nos referimos a flexibilizar esos aprendizajes que debo continuar orientando, a flexibilizar las metodologías, porque no comparto con ellos ni el espacio ni posiblemente el mismo tiempo, y a flexibilizar esas formas de evaluación. El aprendizaje. Primero es clave pensar en el aprendizaje, ¿cierto? En ese sentido, ¿qué es aprender? ¿Cierto? Para yo centrarme en lo esencial, debo tener muy claro qué significa aprender. Necesariamente hay un cambio en la conducta, nos dice Chun. Es una capacidad de comportarse de cierta manera a partir de un resultado de la práctica o de una experiencia que vivo. O sea, necesariamente hay una transformación y hay una capacidad nueva, intervienen también otros elementos que yo tenía unas concepciones, pero a partir de eso, ¿qué ocurre? Yo ya empiezo a cambiarlas, a comportarme o a desarrollar acciones de una forma diferente. Características del aprendizaje. Primero, que implica un cambio. Segundo, que perdura a lo largo del tiempo. Y tercero, que ocurre a través de la experiencia, ¿cierto? Cuando nosotros, digamos que escribimos un texto de vez en cuando, una noticia, se nos dificulta escribir la noticia. Pero posiblemente si yo empiezo a escribir una noticia cada 8 días para el Meridiano, pues voy a tener una práctica y voy desarrollando una habilidad sobre la escritura de noticias. A eso se refiere la experiencia. O sea, debo empezar a realizarlo varias veces para empezar a conocer los procedimientos y para que me quede mucho más fácil empezar a elaborarla. Al inicio, la primera noticia que escriba posiblemente me va a exigir tener en cuenta ciertas características, recordar cuáles son las características o las preguntas que debe responder una noticia, cómo escribirla, tener en cuenta la ortografía, tener en cuenta su estructura y otra serie de situaciones que hacen parte. Ya al final, cuando lo hago cada 8 días, pues me va a parecer mucho más fácil, porque el aprendizaje ocurre por medio de la experiencia. Cuando usted aprende a montar bicicleta, tiene experiencia, de pronto deja de hacerlo y vuelve a intentar, no se le va a olvidar, ¿cierto? Es un aprendizaje que perdura a lo largo del tiempo. En ese sentido, para que el estudiante desarrolle esas habilidades cognitivas, él requiere de unas etapas. Hay una etapa inicial que es donde el estudiante se enfrenta a la situación, se enfrenta a la tarea que le está proponiendo el maestro, ¿cierto? Él realiza un esfuerzo por entender la tarea, qué es lo que debe realizar, cuál es el objetivo y que entender primero qué es lo que debe hacer. Esa sería la primera etapa. Hay una segunda etapa que es la etapa intermedia, donde él empieza a detectar un procedimiento para realizar esa tarea, ¿cierto? Este problema se puede resolver de esta forma. Tal si para elaborar una noticia yo debo saber qué es una noticia, qué características tiene la noticia, ¿cierto? Aquí entran unos conocimientos declarativos, estos conocimientos conceptuales que se requieren para elaborar unos aprendizajes, pues, un poco más avanzados. Y por último ocurre esa etapa de encapsulamiento, donde él reconoce ya como metodológicamente cómo debe hacerlo y empieza a hacerlo tantas veces, ¿cierto?
que ya le toma práctica, le toma experiencia y cada vez lo va a hacer mejor. Eso es lo que ocurre, por ejemplo, cuando se desarrolla, cuando se soluciona un problema, ¿cierto? Digamos que en la etapa inicial hay una lectura del problema, yo leo cuáles son las características, qué es lo que debo hacer, qué es lo que me están solicitando para resolver ese problema. La etapa intermedia, entonces yo ya selecciono una estrategia para resolver ese problema. Sin embargo, posiblemente necesito saberme las tablas de multiplicar y manejar ciertos algoritmos, ¿cierto? Necesito sumar, dividir para poderlo resolver. Y por último, en la etapa de encapsulamiento, entonces él resuelve la tarea, pero digamos que él puede posteriormente resolver otros problemas similares y cada vez se le va haciendo mucho más fácil. Pero aquí lo importante es entender que para que efectivamente se logren esas habilidades cognitivas se requieren unas etapas, se requiere un proceso de tiempo secuencial hasta adquirir la etapa de encapsulamiento, cuando yo ya resuelvo ese problema con facilidad, ya no me genera dificultad. Pero para eso tengo que hacerlo varias veces para lo que se llama la automatización, desarrollarlo una y otra vez en diferentes contextos, cambiando ciertas situaciones, pero donde yo pueda resolver esta situación. Entonces, aquí lo importante entender es que el aprendizaje no ocurre simplemente con desarrollar una tarea pequeñita. Todas las tareas, esas acciones que yo direcciono a través de una guía de aprendizaje deben tener una intención formativa, ¿cierto? Debe tener intención que el estudiante efectivamente pueda resolverlas, que con una sola actividad no necesariamente ocurre el aprendizaje, se requiere de todo un proceso y esto lleva un tiempo, ¿cierto? Si cuando teníamos el estudiante en clase, en forma presencial, veíamos los ritmos de aprendizaje, hay unos que fácilmente desarrollan estas habilidades y hay otros que requieren de otros tiempos, ¿cierto? Entonces hay que entender que en este momento nosotros no sabemos cómo está ocurriendo ese aprendizaje y por eso es importante la evaluación metacognitiva, que el estudiante empiece a hacerse responsable de cómo él está desarrollando esos aprendizajes, que él nos cuente qué se le facilita y qué le genera dificultad cuando nosotros le proponemos una actividad formativa o una actividad pedagógica. Bueno, ¿para qué evalúo? Mire, la evaluación es una herramienta pedagógica que nos permite obtener información. La evaluación también me sirve para aprender, ¿cierto? Porque digamos que cuando el estudiante se enfrenta a ciertas acciones, me entrega información valiosa para yo entender qué se está haciendo muy bien y en qué acciones se deben reforzar para que él pueda continuar ese proceso de aprendizaje. Revisar las evoluciones, revisar los cambios que se producen en ese proceso formativo, interpretar y comprender esos avances que el estudiante me está proponiendo. También no podemos, pues digamos que distanciarnos que la evaluación, también existe la evaluación sumativa, donde tenemos que finalmente acreditar al estudiante y promoverlo al grado siguiente a partir pues de unos criterios y de unas evidencias de desempeño que él me genere. Pero siempre durante el proceso que esta evaluación nos dé insumos importantes para poder direccionar los aprendizajes, para que él efectivamente desarrolle esas habilidades que yo quiero que él logre y continuar este proceso formativo. Entonces, en este sentido, hay unas premisas que no podemos olvidar y que de hecho las menciona el decreto 1290. Primero, hay que tener en cuenta las condiciones en que se encuentran mis estudiantes y los medios que disponemos. Afortunadamente alcanzamos a conocer a nuestros estudiantes, nosotros ya sabemos de ciertas condiciones que ellos tienen, pero en este momento es posible que se hubiesen aumentado esas condiciones que ellos normalmente tenían. Por ejemplo, hay estudiantes que tienen el apoyo de sus padres o cuidadores, hay otros que efectivamente sus padres han tenido que trabajar todo el tiempo
y ellos han estado solo en la casa. Hay estudiantes que tienen servicios públicos, otros que tienen desnutrición, otros que se encuentran trabajando en esta situación. Eso indica ciertas características especiales con los cuales, digamos que hay que tenerlas en cuenta en el proceso de valoración de este tipo de situaciones. No todos están viviendo las mismas circunstancias a partir de esta situación de aislamiento. En ese orden de ideas es el punto de partida para pensarnos en la evaluación y para no entrar a juzgar sin antes, digamos que tener un diagnóstico de las situaciones personales que pueden estar viviendo nuestros estudiantes, porque digamos que hace parte de los objetivos de la evaluación y de la formación y de la vida en comunidad, de las competencias socioemocionales, ¿cierto? Cuando se viven ciertas situaciones, cuando se tienen ciertas condiciones, pues no, el avance de los niños pueda que no sea el mismo. Otra premisa, no menos importante que la anterior, es entender qué es aprendizaje para nosotros, ¿cierto? Porque a partir de lo que entiendo como maestro que es el aprendizaje, voy a direccionar la evaluación. Y yo presento aquí algunas opciones. Una que tiene que ver con enriquecer las habilidades, las capacidades, conocimientos y actitudes para interactuar con el medio. Esto tiene que ver un poco con lo que nosotros hablábamos de la competencia o lo que se menciona desde los documentos oficiales, donde involucramos esos conocimientos, esas emociones, esas conductas y habilidades para la vida. O hay otra forma de entender el aprendizaje que puede ser retener información, transcribir, aprenderme de memoria algunos datos o algunos hechos, ¿cierto? A partir de lo que yo entienda como maestro, de mi concepción de lo que es aprender, pues voy a direccionar la evaluación, porque como les decía al inicio, tiene que ver con una unidad de selección del aprendizaje, del desarrollo de unas acciones y unas actividades formativas e inmediatamente debe ser consecuente con la evaluación. Eso que yo dispongo de lo que es aprender, de las acciones que yo proponga realizar, debe ser coherente con lo que yo quiera o entienda que es la evaluación. Entonces, les voy a presentar un ejemplo. Este es un ejemplo de lenguaje de grado tercero. Este aprendizaje está relacionado con evaluar la información que nos ofrecen los medios de comunicación teniendo en cuenta el mensaje, los interlocutores, la intencionalidad y el contexto de producción. Es un aprendizaje porque primero, si vemos el verbo, es evaluar, ¿cierto? Yo quiero que el estudiante asuma una posición crítica frente a lo que nos ofrecen los medios de información, las herramientas de comunicación. Vivimos un tiempo donde estamos cargados de información que no sabemos qué información es cierta y qué información no es cierta. Han salido curas contra el coronavirus, han salido una cantidad de información y cómo a veces los padres de familia y nuestros estudiantes tienen que empezar a evaluar, asumir una posición crítica frente a eso que están ofreciendo, frente a ese mensajito de WhatsApp que nos llega, frente a lo que utilizan en alguna página de Facebook o de hecho hasta algunos medios radiales, ¿cierto? Cómo filtrar y cómo valorar y evaluar para no caer en información falsa en un tiempo donde estamos invadidos de información. Pero para yo alcanzar ese aprendizaje requiero de unas acciones o unas tareas que direccionar con mi estudiante para que él llegue a evaluar y asumir una posición crítica frente a ese aprendizaje. Ese aprendizaje tiene que ver también con el factor de comprensión e interpretación textual. Tiene que ver con la producción, si yo lo que quiero es que él me escriba efectivamente alguna posición frente a una información que yo le debo, frente a un medio, ¿cierto? Entonces, para alcanzar ese aprendizaje, él tiene que leer y caracterizar diferentes medios de información de acuerdo con la validez y la pertinencia de la información. Leer y comparar diferentes fuentes de información. Mire, hay todo un procedimiento cuando yo realizo un proceso de búsqueda
organización, selección de la información. Un mismo dato visto desde varias fuentes. ¿Cuáles son esas fuentes oficiales que yo debo visitar? ¿Cómo verificar si una noticia es verdadera o no es verdadera? Entonces, eso es todo un procedimiento que el estudiante requiere en este momento para la vida. Eso sirve para la vida, no es simplemente para llenarle al profesor de pronto una actividad, es una situación que estamos viviendo y que necesariamente se puede asumir una posición crítica. En ese sentido, que se discuta con adultos o familiares el sentido de los mensajes que emiten esos medios de comunicación, ¿cierto? Evaluar las estrategias de los medios de comunicación para presentar información, porque hay muchos sesgos en alguno. Entonces, tal noticiero siempre está direccionado, pues, atendiendo a unos factores económicos, a unos factores políticos. Entonces, poder entender esas situaciones para poderlas valorar. Argumentar puntos de vista, ¿cierto? No es decir, es falsa, sino argumentar por qué es falsa la información, ¿cierto? Discutir esa información con nuestros pares. Entonces, mire, el aprendizaje es abarcador, ¿cierto? Pero para poder garantizar ese aprendizaje, yo debo direccionar unas actividades y unas acciones para poderlo alcanzar, ¿cierto? No es un aprendizaje que se alcance con un periodo de tiempo corto, sino que debo realizar todas esas etapas de las cuales le hablaba hace un momento para poder verificar y poder alcanzar este aprendizaje. En ese orden de ideas, cuando pienso en la evaluación, selecciono aprendizajes, tomo decisiones metodológicas, ¿cierto? Porque si yo quiero que el estudiante evalúe y asuma una posición crítica frente a las informaciones de los medios de comunicación, pues yo no le puedo pedir cosas de memoria, sino para que él asuma esa posición crítica, debo desarrollar una serie de acciones que estén direccionados para que él tome decisiones, para que él busque otras fuentes, para que él compare la información, para que asuma un punto de vista personal frente a lo que está leyendo. Y inmediatamente, estimados colegas, pensar en la evaluación. Si yo lo que quiero es que él me evalúe, inmediatamente, ¿cómo lo voy a valorar? No es después, inmediatamente, apenas asuma una acción metodológica, defino la forma como lo voy a evaluar. Entonces, ¿qué evalúo? La evaluación tiene que ver con los aprendizajes. Requiere la especificación de lo que espero que el estudiante haga con ese aprendizaje. O sea, yo quiero verificar unas evidencias del desempeño a partir de ese aprendizaje que le estoy proponiendo, que puede ser de diferente tipo. Yo lo que quiero es, por ejemplo, que él se aprenda de memoria qué son los medios de comunicación y cómo valorar los medios de comunicación. Entonces se lo puedo aprender de memoria y eso tiene que ver con lo conceptual. O puedo utilizar ese concepto que él tiene de cuál es la función que cumplen los medios de comunicación, por qué entregan información, para que él adquiera unas herramientas procedimentales de búsqueda de información, de selección, que él diga, mire, el proceso que yo utilizo para verificar si una información es verdadera o no es verdadera es desarrollar esta serie de pasos o acciones, ¿cierto? Y lo actitudinal, asumir una posición personal, ¿cierto? Que él asuma una posición frente a lo que está realizando. Entonces, si el aprendizaje es evaluar la información ofrecida por los medios de comunicación teniendo en cuenta el mensaje, los interlocutores, la intencionalidad y el contexto de producción, inmediatamente pienso en la evaluación. En este caso, la evaluación podrá focalizarse en la capacidad del estudiante para elaborar un texto argumentativo que sustente su punto de vista frente a una situación. Yo tomo la decisión, compañeros. Esto es simplemente un ejemplo que yo realizo. Frente a ese aprendizaje, yo quiero que él comprenda textos, comprenda ciertas noticias, que verifique la información en fuentes oficiales, que revise la fecha, que me justifique si está de acuerdo o no está de acuerdo con una información y me elabore un texto argumentativo. ¿Por qué? Porque él me va a justificar, me da razones sobre las cuales él puede identificar los bulos o las noticias falsas y la posición que asume frente a ellas. Aquí les traigo, por ejemplo, un ejemplo.
Las patatas de McDonald's, solución para la calvicie, ¿cierto? Entonces, a muchos nos llega esta imagen de WhatsApp e inmediatamente nos vamos a comprar papas fritas a McDonald's pensando que eso va a recuperar o le va a hacer recuperar a las personas que no tienen cabello. Entonces, es inmediatamente empezar a asumir y a desconfiar de la información y empezar a realizar todo ese proceso. El texto argumentativo obviamente debe cumplir con una estructura, con una finalidad y una secuencialidad. Bueno, frente al que evaluar, es importante tomar decisiones si lo que quiero es que él me explique qué son los medios de comunicación, cuáles son las características del texto argumentativo, cómo realizar un texto argumentativo. O si lo que quiero es lo procedimental, que él me diga cuál es la estrategia que usa para identificar una información falsa o una información verdadera. No, mire, yo lo primero que hago es irme a esta fuente, organizo la información, selecciono, elaboro un mapa o un cuadro conceptual que me permita comparar cómo están emitiendo los medios de comunicación una única noticia. Después, a partir de eso, tomo ciertas decisiones, que me explique el procedimiento, ¿cierto? Y que asuma una actitud, ¿cierto? Dentro de lo actitudinal. Una actitud frente a eso que él está escuchando, frente a eso que está leyendo, las decisiones que acaba de tomar. En ese sentido, entonces, como maestro, lo que debo tener claro son esos criterios institucionales y criterios específicos de evaluación de los que nos habla el decreto 1290, ¿cierto? En el artículo 4 habla que el sistema institucional de evaluación debe tener esos criterios. Entonces es pensar cómo voy a evaluar. Los criterios institucionales están referidos al cumplimiento de la normatividad institucional sobre la evaluación de los aprendizajes. Digamos que cada maestro tiene una evaluación en el aula, pero hay ciertas decisiones, ciertos parámetros comunes de todos los maestros para tomar la decisión a final de año de valoración del desempeño de los estudiantes. Los específicos están relacionados ya con la asignatura o con el trabajo de pronto interdisciplinario que pueden estar desarrollando en este momento. Y están referidos al tipo y grado de aprendizaje que espero que el estudiante hubiese alcanzado con respecto a las competencias que yo quiero desarrollar. Es decir, ¿qué desempeño? ¿Qué es lo que yo quiero observar de mis estudiantes a partir del aprendizaje o de lo que yo quería que él realizara o me evidenciara? Entonces, ¿qué son estos criterios de evaluación? Mire, son las reglas que determinan y valoran el trabajo de los estudiantes. Cuando yo les decía hace un momento que debíamos pensarnos en los aprendizajes e inmediatamente en la evaluación es esto, las reglas del juego son claras. Mire, yo lo que quiero que usted me demuestre es esto. Yo lo que quiero es que usted me entregue el taller. Yo lo que quiero es que usted realice la exposición y observar ciertas características en la exposición. Entonces, es eso, reglas del juego. ¿A qué responde? A la pregunta, ¿cómo analizo esos resultados o ese aprendizaje? ¿Qué necesito? Hacerlos explícitos para que sean un punto de referencia y den claridad en la valoración de los estudiantes. ¿Qué requiere? Definir aprendizajes, definir una metodología y el tipo de evaluación que sea pertinente. Que estos criterios sean acordados y que sean preestablecidos, o sea, que se conozcan a tiempo y en ocasiones, pues, asumir el instrumento que me pueda brindar orientación sobre ese proceso de aprendizaje. Entonces, yo les voy a dar unos ejemplos digamos que no son nada oficiales, pero teniendo en cuenta la situación actual, ¿cómo podemos pensar en tener unos criterios generales para valorar, teniendo en cuenta que no estoy observando a mi estudiante, teniendo en cuenta que no comparto con él el mismo tiempo y que él es el centro del aprendizaje y también que obedece al aprender a aprender? O sea, él y posiblemente el padre de familia es el que da cuenta real de lo que está ocurriendo. A mí como maestro me queda muy difícil, pues, saber con exactitud qué es lo que está aprendiendo el estudiante, ¿cierto? Entonces, el criterio institucional
les decía hace un momento, está referido al cumplimiento de la normatividad institucional. Eso ustedes ya posiblemente lo tienen elaborado, que está contemplado en el sistema institucional de evaluación. En este tiempo, cuando hablamos de flexibilización curricular, entonces hay unas decisiones de carácter transitorio, ¿cierto? Nadie contaba de pronto con este tiempo de aislamiento. En ese sentido, podemos dar unas orientaciones transitorias al sistema institucional de evaluación sobre qué ocurrió en este periodo, ¿cierto? De aislamiento. Esto nos cambió las reglas del juego. Entonces también hay que hacer esa anotación ahí sobre qué entendemos como valoración de lo que está ocurriendo en el proceso formativo. Entonces, un ejemplo que les puedo brindar. Dice, la evaluación se hará teniendo como referente los aprendizajes que estaban previstos, los cuales son comunicados o fueron comunicados a los estudiantes a través de las guías que trabajamos. Se hará uso de diversas estrategias para recoger evidencias de aprendizaje, ¿cierto? En la parte actitudinal, el estudiante tuvo comunicación todo el tiempo, devolvió las guías y tuvo una disposición frente al aprendizaje, ¿cierto? Hay estudiantes que se han mantenido comunicados, hay estudiantes que posiblemente han regresado esas guías. Y hay que tener en cuenta que de esos que no sabemos nada, todavía no sabemos qué ha ocurrido con ellos, ¿sí? Nosotros aprendemos todo el tiempo, los estudiantes también están aprendiendo cosas de la vida en la casa, pero que nosotros no tenemos evidencia. Pueda que muchos de ellos que de pronto tenían dificultades en ciertos aprendizajes, cuando regresen a clase, pueda que hubiesen alcanzado y tengan muchos más otros aprendizajes a partir de todas las situaciones que han estado viviendo. Pero es muy difícil dar cuenta de lo que ocurrió con ellos. En esa parte actitudinal, la evaluación metacognitiva es clave. Siempre a partir del trabajo desarrollado con esas guías, que él pueda reflexionar y autoevaluar su proceso de aprendizaje. ¿Qué aprendió? ¿Cierto? Eso que aprendió lo puede trasladar a una situación de la vida diaria. ¿Cómo está aprendiendo? ¿Cómo aprendió? ¿Qué le causa dificultad? ¿Qué de eso le gusta? ¿En qué ha profundizado más? O aparte de esa actividad que yo le propuse, ¿qué tal si él profundizó, realizó otro tipo de trabajo? ¿Cierto? Otra de las recomendaciones es tratar, en la medida en que se puede, de acciones observables, ¿cierto? Si un estudiante me muestra un video, de pronto donde él presenta todo el proceso para hacer mayonesa en casa, o donde él elaboró una receta nueva, elaboró un texto instructivo y me entrega el texto y me entrega un video donde se inventa una receta para hacer en casa, una campaña de reciclaje en su casa, o no hizo un video sobre cómo arreglar el jardín y las instrucciones para arreglar o sembrar un árbol. La idea es tratar de privilegiar esas acciones que se puedan observar. Ojalá que me pudiese enviar un video que sería una acción observable, o un producto, entrega de un ejercicio práctico, testimonial, ¿cierto? Un producto es un texto argumentativo, un producto es que él hubiese sembrado, por ejemplo, una planta y la estuviese cuidando durante todo este tiempo. Un producto, hacer colbón en casa, por ejemplo, empezar a reutilizar recursos, a hacer papel. A los estudiantes les gustan mucho esas actividades donde ellos desarrollen acciones prácticas, y como maestro, a partir del aprendizaje, yo puedo empezar a direccionar hasta llegar a ese producto. Entonces, finalmente, digamos que yo me concentro en el producto que él me entregue, teniendo en cuenta que yo no puedo observar el desempeño de él durante todo este tiempo. Y digamos que esto sería una forma de plantear esos criterios institucionales. La comunicación del estudiante que sea constante durante este tiempo, ¿cierto? Que él demuestre ciertas acciones metacognitivas frente a lo que está desarrollando, que me cuente qué ha ocurrido,
qué es lo que he aprendido durante esta fase, que me imagino que son muchas experiencias que ha tenido que vivir, y tratar de buscar acciones o productos observables, o sea, no quedarme en tareas pequeñitas, sino que ir al grueso de un desempeño para poder evidenciar algo mucho más fácil y mucho más sólido dentro del sistema de evaluación. Los criterios ya específicos, por ejemplo, a partir del aprendizaje que yo les proponía. Mire, hay que tener en cuenta que, digamos que vivimos una etapa presencial, una etapa de aislamiento y posiblemente en agosto empezamos una etapa de alternancia, ¿cierto? Donde tenemos el estudiante posiblemente en algunos momentos en el establecimiento educativo, pero también se realizarán unas acciones fuera del establecimiento educativo. Entonces, a partir del aprendizaje que yo les proponía de evaluar los medios de comunicación, entonces yo puedo tener algunos desempeños donde el estudiante me presente un producto. ¿Cuál es el producto? Elaborar un texto argumentativo que sustente puntos de vista. Yo le puedo presentar unas noticias y que él me diga si son falsas o son verdaderas y cuál es el análisis que hizo y finalmente cuál es su posición crítica frente a eso. Obviamente que hay unos conocimientos declarativos porque debe aprender sobre la argumentación, cómo dar razones, cómo justificar ciertos puntos de vista, debo tener ciertas características dentro de la estructura para elaborar ese texto argumentativo y asumir la posición. Entonces, digamos que hay muchas acciones que realiza, pero finalmente yo deseo evidenciar, por ejemplo, ese producto o el desempeño cuando él me cuenta el procedimiento para verificar la información si es falsa o no es falsa. Entonces, son las reglas del juego. Mire, colegas, ustedes tienen los criterios, o sea, usted sabe cuando presenta un aprendizaje qué es lo que quiere observar en el estudiante. Entonces, esos criterios o esa forma de evaluación, la recomendación que doy es que esté desde el inicio, que desde el inicio yo me piense la evaluación y que el aprendizaje efectivamente sea perdurable, que este aprendizaje tenga en cuenta todas esas fases para que efectivamente él pueda adquirir una experiencia y no se le olvide nunca, que cada vez que le llegue a la mamá o que lea o que alguien escuche una noticia falsa, que él sea muy crítico y que efectivamente él se vaya a buscar y a verificar si esta información es cierta o no es cierta y que asuma una posición personal. Entonces estas son habilidades que requiero para la vida. Cuando para el estudiante se vuelven significativas, entonces él puede de hecho mostrar otras formas también para verificar información y en ese sentido no las va a olvidar. Y así garantizamos que efectivamente lo que nosotros proponemos como aprendizaje efectivamente sirva para comportarnos como ciudadanos del mundo. ¿Cómo elaborar estos criterios? Específicamente, pues digamos que hay que tener en cuenta la selección del aprendizaje, los tipos de aprendizaje, si lo que voy a valorar es lo conceptual, lo procedimental o lo actitudinal. ¿Qué evidencia quiero de ese desempeño? Que me presente un conocimiento, que una acción, que él realice un video o un producto que puede ser un títere, una manualidad, ¿cierto? Eso sería un producto. Y tener en cuenta los grados o niveles de aprendizaje. Aquí yo les traigo, pues, esta es la escala de Bloom, donde habla pues de unos niveles de aprendizaje pues que debo tener en cuenta a partir de lo que yo quiero que él aprenda, ¿cierto? Si se queda en el conocimiento, por ejemplo, en el aprendizaje que yo les propuse, pues es de un orden cognitivo superior porque hablamos de evaluar la información que me ofrecen los medios de comunicación. Entonces, para evaluar, este es como algún recorrido que puede elaborar el estudiante para poder desarrollar ese nivel o grado de aprendizaje. Bueno, clave en este momento la autoevaluación. Eso que yo les hablaba de esas estrategias metacognitivas. Que ellos efectivamente identifiquen y reflexionen sobre su aprendizaje. Cuando el aprendizaje para ellos es significativo,
que ellos sientan que lo necesitan para la vida real, ¿cierto? Que ellos encuentren sus métodos para aprender. Hay muchas formas, ellos son muy creativos, digamos que a veces nosotros direccionamos un proceso, pero ellos encuentran muchas formas para poderlo resolver, que ellos sean conscientes en qué otras ocasiones puede aprender, para qué aprende, cómo aprende, qué aprendió, qué le causa dificultad. Esto es clave en este periodo que estamos viviendo. Digamos que la coevaluación no la tengo aquí porque en algunos casos pues no hay interacción entre pares, el padre de familia en algunos casos de pronto puede ser un par evaluador, a veces de pronto es un experto y puede direccionar acciones, pero no la tengo porque con la situación de aislamiento, digamos que no es una acción recurrente. Y la heteroevaluación, que es la que hacen los maestros, que permiten la resignificación de saberes y de aprendizaje. La propuesta es siempre trabajar sobre una evaluación que me indique un desempeño o un producto. ¿Por qué, estimados colegas? Porque pues, digamos que ustedes elaboraron una cantidad de guías y cuando la guía vuelve, pues es muy complicado que ustedes entren a calificar y a revisar una a una con todos sus puntos. En cambio, cuando yo lo que espero es un resultado de un proyecto, el resultado de un producto, pues me queda mucho más fácil evidenciar un desempeño o evidenciar en ese producto los aprendizajes. Ya cuando requiera, a partir de pronto que me genere cierta situación el producto, pues reviso todo el proceso de las guías que me entregó determinado estudiante, porque también es posible que el padre de familia esté desarrollando las acciones. Yo conozco a mi estudiante, conozco sus capacidades y los alcances que tiene y unas tareas o unas guías con unas respuestas casi que uno intuye que fue el padre de familia quien la realizó. Entonces, pues digamos que aquí hay que tener en cuenta todas esas situaciones, lo que les decía, posiblemente cuando volvamos a ver a nuestros estudiantes tengan más aprendizaje de lo que nosotros creemos. ¿Cierto? Que este periodo les sirvió para aprender cosas que no estaban en el currículo, pero que son importantes para la vida, ¿cierto? Que han madurado en muchas situaciones y yo creo que aunque sea parte de ese currículo oculto, también tenemos que identificar y valorarlas. Entonces es muy complicado juzgar y valorar en un tiempo remoto, en una educación remota, qué está ocurriendo en cada uno de mis estudiantes. Bueno, con respecto a qué hacemos con el sistema institucional, perdón, ¿qué hago con esa información que recojo? Dos acciones importantes. Identificar lo que se les ha dificultado, qué les ha causado dificultad para desarrollar, ¿cierto? O sea, estas son oportunidades de mejora para trabajar sobre esos desempeños que yo creo que debo fortalecer. Y que el estudiante me cuente las razones por las cuales se le ha presentado esa dificultad. Y en algunos, identificar fortalezas. Y ese estudiante indica que puede continuar y que requiere de pronto de unas acciones porque también entendió o a partir de este tiempo yo pude identificar que él tiene mayor habilidad para ciertas cosas y que en este tiempo ya los gustos pueden haber cambiado. Entonces también direccionar todo este proceso de aprendizaje en ese sentido. Respecto al sistema institucional de evaluación, la concreción de la flexibilización curricular, o sea, cuando yo tomo decisiones sobre que ese currículo que planteé al inicio del año no puede continuar tal cual, ahí hay aspectos asociados a la evaluación, ¿cierto? Considerando y entendiendo que la evaluación hace parte del currículo. Entonces, en ese sentido, la comunidad educativa de un establecimiento debe reunirse y tomar decisiones de carácter transitorio, ¿sí? Y pensar cómo vamos a valorar este periodo de tiempo, ¿sí? Para orientar el acompañamiento y el proceso de los estudiantes y del trabajo que se ha desarrollado en casa.
son decisiones de carácter transitorio. Ustedes saben que la ley 115 y el mismo decreto 1290 les brinda autonomía institucional, ¿cierto? Les ofrece la posibilidad de tomar decisiones porque todos los contextos no son iguales, unos viven unas situaciones que otros no, en algunos se han desarrollado unas acciones porque se puede, con otros estudiantes no. Entonces, estos ajustes o estas decisiones deben salir de la comunidad educativa, quien conoce efectivamente lo que está ocurriendo. En ese marco de autonomía institucional, es importante que se reúnan a reflexionar, por ejemplo, frente al sistema institucional, el número de reportes y periodos académicos. ¿Vale la pena tener los mismos periodos académicos? ¿Y qué vamos a reportar? El uso de la escala de valoración nacional, o sea, esos desempeños para hacer el seguimiento y valoración del trabajo de los estudiantes de carácter cualitativo y los criterios de reprobación asociados a la inasistencia. Todos estuvimos en inasistencia en este periodo, ¿cierto? Entonces, eso hay que pensarlo, ¿cierto? ¿Cómo se iría a reestructurar? Entonces, una opción que puede ser que esa tiene que ser contemplada por ustedes es, uno, reflexionar sobre esos periodos académicos y dar importancia al cumplimiento, a la comunicación y a la entrega y el esfuerzo que se puede ver en la devolución del material que usaron o del recurso o de la guía, ¿cierto? El estudiante estuvo atento, el estudiante valoró y contó qué había hecho durante este tiempo, qué aprendió, qué dificultades tuvo, ¿cierto? Entonces eso es importante, que se reúnan como colectivo y tomen decisiones al respecto. Esas consideraciones transitorias deben ser aprobadas por el Consejo Directivo y utilizar los canales para que tanto padres de familia como estudiantes conozcan cuál es la reestructuración que se aprobó a través de ese consejo. Si algunas de esas decisiones que ustedes toman van a ser una vinculación definitiva al sistema institucional de evaluación, entonces, cuando ustedes actualicen el sistema institucional de evaluación el otro año, entonces ya queda aprobado. Por el momento, la orientación que se hace desde referentes y evaluación es tomar acciones de carácter transitorio a partir de las circunstancias que estamos viviendo en este momento. Entonces, frente a las tensiones que yo le ofrecía al inicio de mi exposición, yo espero que a partir de ella las voy a retomar. Hay unas que ustedes tienen que, como colectivo de maestros, sentarse a reflexionar y a tomarlas como tal. ¿Cómo valorar aprendizajes en este periodo de educación remota? Pues estos aprendizajes podrían estar direccionados a desempeños, a productos de lo que ellos desarrollan, ¿cierto? Hay que hacer ajustes al CIE. Yo creería que es necesario la reflexión sobre los puntos que acabamos de tomar, cómo van a valorar este periodo de tiempo, pues atendiendo a las circunstancias que se viven. Todas las guías o recursos enviados deben ser calificados dependiendo cómo entendamos la evaluación. Si entendemos que la evaluación es una herramienta pedagógica para obtener información, no deben ser calificados. Sí deben tenerse en cuenta para poder construir el proceso formativo de lo que ha ocurrido. Porque efectivamente no estoy observando a mi estudiante. Y la guía, digamos que dependiendo de las tareas que ubiquen esa guía, pueda que me den información sobre un aprendizaje, pero tengo que evaluar si efectivamente dan una cuenta total de ello, quién está desarrollando la guía, o si cuando vuelva a ver a mi estudiante en forma presencial, me pueden dar insumos sobre todo esto que realizar. La valoración debe ser cualitativa o cuantitativa, es una decisión que toman como colectivo, frente a lo que va a ocurrir en este periodo. Yo creería que se podría acercar más a lo cualitativo, a entender esas diferencias, esas condiciones, el estado de comunicación, esas pues, situaciones que pueden estar viviendo los estudiantes. Todos los estudiantes deben aprobar el grado que cursan, pues yo pienso que sería muy temprano para tomar este tipo de decisiones.
Todavía nos falta gran parte del año y con la posibilidad de que nos volvamos a encontrar con los estudiantes, poder valorar de pronto qué otras capacidades y habilidades llegan. O sea, yo no creería que un estudiante no ha aprendido nada. Ha aprendido muchas cosas, pero debo diagnosticar cuando me vuelva a encontrar con ellos y a partir de eso, al finalizar, ya tomar un juicio o tomar una valoración frente a lo que ha ocurrido en este momento. Bueno, muchísimas gracias. Doy espacio a las preguntas. Bueno, doctora, a usted muchísimas gracias. La verdad es que es un gusto tener la oportunidad de escucharla y además decíamos desde el comienzo que es una temática muy pertinente. Queremos iniciar las preguntas. Precisamente el profesor Carmelo va a iniciar porque tiene unos cuestionamientos que quiere expresar. Buenas tardes, formadora Grace, a los compañeros y a todos aquellos docentes que nos están viendo por el Facebook Live del Grupo CDA de Córdoba. Sí, señor, tengo una inquietud. Sabemos que este es un tema que en estos momentos es muy árido al interior de las instituciones educativas, porque son tantos los aspectos que, digamos, que están teniendo en cuenta para valorar el proceso, así como usted lo mencionó. Usted hablaba de ciertos aspectos que debemos evaluar, que son los procedimentales, los conceptuales y los actitudinales. Pues la pregunta va dirigida a qué valor tendría o cuál sería la incidencia que tendrían aquellos aspectos que interfieren en el aprendizaje en casa. Sabemos que hay muchos aspectos que interfieren desde la casa en que el niño pueda tener un aprendizaje 100% efectivo. En el colegio nosotros hablábamos de clima de aula, nosotros de pronto podemos hablar también del clima de la casa en estos momentos, hablando pues de la parte emocional que están viviendo, podemos hablar del ambiente en el cual se encuentran nuestros estudiantes ahora y que todos esos aspectos, aunque son subjetivos, interfieren en el proceso. Muchos docentes pues básicamente están digamos que valorando solamente el trabajo cognitivo en cuanto a resolver la guía, pero ¿qué valor podría tener esos aspectos subjetivos que de pronto no se están teniendo en cuenta en estos momentos en el aprendizaje en casa? Muchas gracias. Carmelo, esos aspectos son supremamente valiosos y era una de las premisas precisamente que yo tenía en la presentación. Es que es muy complicado en este momento juzgar, ¿cierto? Yo le escuchaba, por ejemplo, a algún maestro que me decía, tengo 5 niños perdidos, ¿cierto? 5 niños que no me han entregado. Nosotros no sabemos qué está ocurriendo con esos 5 niños, ¿sí? Son las condiciones que puedan estar viviendo que no le permiten, o sea, no es lo mismo el que tiene todas las condiciones para trabajar, que tiene el apoyo de sus padres, que tiene los servicios públicos, que tiene buena alimentación, que no está pasando por un periodo pues, de crisis económica en su casa y que tiene ciertas herramientas para desarrollar las guías. El estudiante que no tiene un padre ni un cuidador, que tiene problemas, que tiene desnutrición. Entonces, yo pienso que es muy pronto para juzgar que esos estudiantes no están interesados. O sea, hasta que nosotros no diagnostiquemos y efectivamente no tengamos evidencia o no sepamos qué es lo que está ocurriendo, pues es muy difícil generar un juicio frente a lo que ocurre. Entonces, pues de hecho hay que tenerlo en cuenta. Eso, digamos que yo les decía hace un momento, estamos todavía en junio y falta gran parte del año escolar. Ese estudiante que posiblemente no me entregó guías, yo creo que merece una oportunidad, merece ser escuchado posteriormente para saber qué es lo que ha ocurrido. De hecho, el mismo decreto habla de las oportunidades, ¿cierto? Él tiene oportunidad de avanzar en su aprendizaje. Digamos que
pueda estar incumpliendo en uno de los requisitos, pero puede tener una justificación frente a lo que ocurre y creería yo que podría tener una oportunidad más adelante para poder desarrollar este tipo de valoración frente a lo que ocurre. Si nosotros valoramos aprendizaje, también hay que tener en cuenta si de pronto no en la guía, pero sí le puedo proponer otra situación donde él me demuestre que sabe, donde él me demuestre que ha avanzado en su proceso formativo. Esto no es menos importante, es una de las premisas valiosísimas que en este momento, digamos que no podemos ser tan ligeros en juzgarlos. Ok, muchas gracias. Bueno, acá tengo una pregunta, doctora. Sí, Y señora. es que hay un docente que cuestiona sobre cómo desligar la evaluación de la calificación. En ese sentido es importante entender para qué sirve la evaluación. Y lo repito, es una herramienta que me da información, ¿cierto? Cuando yo me centro en la habilidad o en que el estudiante desarrolle unos aprendizajes, a mí me interesa estar observando qué evidencias o qué desempeño me entrega para poder que efectivamente él aprenda, ¿cierto? Digamos que tenemos que en algún momento valorar eso y tener unos niveles de desempeño, si es alto, si debe mejorar, pero efectivamente esa decisión la tomo como maestro y está relacionado con cómo planteo el sistema institucional de evaluación. Yo les decía hace un momento, o sea, si yo voy a tomar una decisión de carácter transitorio en este momento, yo puedo hacer la anotación en el sistema institucional de evaluación y tener en cuenta ciertas características atendiendo a una circunstancia especial que vivimos. Entonces, no necesariamente tengo que calificar. Yo puedo continuar el proceso y cuando continúe el proceso ya doy un juicio o yo ya digo si este estudiante efectivamente alcanza los aprendizajes para ser promovido o no. Ese tema de la calificación, digamos que para el estudiante también es muy marcada, ¿cierto? Y eso a veces, cuando él está pendiente de la calificación y no de su aprendizaje, se convierte en un obstáculo porque es cuando él intenta como engañar, ¿cierto? Él intenta que el adulto le haga la guía porque sabe que el profesor le va a poner 10 y dificulta su meta desarrollo, porque él ya entonces no va a elaborar, no va a decir, oiga, ¿esto para qué me sirve? ¿Yo para qué aprendo? Esto que aprendo me genera dificultad o lo hago con facilidad. Yo pienso que, les decía, la evaluación necesariamente es sumativa porque tenemos que darle un juicio a final de año si se promueve o no se promueve, pero durante el proceso que nos sirva como insumo de información, que nos entregue información para valorar eso que el estudiante está aprendiendo. Diana, ¿hay más preguntas? Doctora, por aquí hay alguien que me pregunta que si entonces habría alguna falta, por decirlo así, palabras textuales del docente, en que alguien trabaje un mismo tema con dos guías. Es decir, que trabaje tareas y que trabaje de ese mismo tema otras tareas para la siguiente. Pues yo le respondí que no. De hecho, usted lo decía, que la evaluación se requiere que sea, que se esté trabajando para adquirir la experiencia. Y yo quiero que usted le profundice un poco a esa persona con respecto a esa respuesta que yo le di. Sí, bueno, miren, efectivamente la respuesta que le dio es correcta. La idea es garantizar aprendizaje, ¿cierto? Y para garantizar un aprendizaje, digamos que no hay una extensión ni un tiempo exacto, porque eso depende del aprendizaje, ¿cierto? Hay unos que se pueden desarrollar mucho más rápido y hay otros que requieren cierto tiempo.
pero efectivamente yo creo que menos es más, ¿cierto? Si yo me concentro en unos aprendizajes esenciales, mire, nosotros en primaria sabemos qué es lo esencial. ¿Qué es lo esencial que el estudiante haga? Si me concentro en esos aprendizajes esenciales y los profundizo, organizo una serie de tareas. Cuando yo hablo de tareas, no hablo de la tarea exactamente, apunten la tarea para la casa, sino de unas acciones formativas que tengan intenciones, ¿cierto? Que él desarrolle unas acciones porque esto le va a permitir ir adquiriendo la habilidad. En ese sentido, efectivamente, es que no es pasar temas y temas así a la rapidez y al otro año le preguntan, ay, ¿ustedes se acuerdan cuando vimos los adverbios? Todos se quedan calladitos. ¿Eso qué es? ¿Cierto? Ellos ni se acuerdan, porque la idea es profundizar y para profundizar yo necesito que el estudiante viva unas etapas y dentro de esas etapas hay algo que se llama la automatización, que es hacerlo muchas veces para efectivamente lograr ese encapsulamiento y que el estudiante efectivamente desarrolle la habilidad. Digamos que en la vida real nosotros lo hacemos evidente. Mire, los maestros, digamos que nosotros elaborábamos talleres, pero no guías y tanta cantidad de guías en tiempo, ¿no? En corto tiempo. Entonces, cuando nos dijeron, no, vivimos la etapa esta de cuarentena, hay que enviar guías. Entonces, cuando uno se enfrenta inicialmente en esta etapa, ¡ay! Debo hacer guías, pero una guía interdisciplinar, pero es una guía para toda una semana, pues me enfrento con la tarea por primera vez que debo realizar, ay, cuál es el objetivo, y empieza uno a organizar como actividades, ¿cierto? La primera guía nos genera dificultad, ya en la segunda guía uno ya entiende unos procedimientos para elaborarla, yo ya entiendo que debo organizar una serie de tareas en un nivel de complejidad, teniendo en cuenta una progresión, teniendo en cuenta unas etapas, entonces yo ya las conozco, y finalmente empiezo a adquirir la habilidad que sería esa etapa de encapsulamiento. Entonces, si yo hago guías y empiezo a realizar guías durante 2, 3 meses, pues me vuelvo hábil para realizar guías. Las entiendo perfectamente, sé cuál es la estrategia, sé cómo hacerla, ¿cierto? Cada vez se me va a facilitar el desarrollo de elaboración de esta guía. Lo mismo ocurre con el aprendizaje. Yo creería que hay que concentrarnos en unos aprendizajes gruesos, en unos aprendizajes esenciales y empezar a trabajar, profundizar, abordar diferentes tareas que me permitan alcanzarlos para que efectivamente, digamos que aquí no es la cantidad, sino la calidad de lo que se aprende. Que los niños y nuestros estudiantes al siguiente año, cuando la maestra le recuerde, oiga, usted recuerda los medios de comunicación y la intención que tienen muchos medios de comunicación y que él sepa que efectivamente hay noticias falsas, que él debe evaluar las noticias, cómo evaluarla, justificar su respuesta, no es decir, esto es falso y ya, sino que él aprenda a justificar. Ellos argumentan muy bien, que no se le olvide, porque esa era la característica que hablábamos del aprendizaje, que efectivamente él sea significativo para él, para que no lo olvide y lo pueda desarrollar en cualquier momento de la vida cotidiana. Bueno, doctora, ahí estamos abusando de pronto de su tiempo, pero creo que estamos tan entretenidos con todo lo que usted nos está aportando. Queremos agradecerle muchísimo haber aceptado la invitación. Sabemos que todo lo que usted nos ha dicho es de mucho provecho para nosotros y para nuestros docentes, entonces agradecemos mucho que esté aquí y esperamos pues seguir contando con usted y que nos continúe acompañando también en este proceso de formación en la distancia. Bueno, no, muchísimas gracias. Un saludo muy, muy especial a los maestros. Esto no es fácil, tenemos muchos retos que afrontar, pero también son oportunidades de aprendizaje para todos, ¿cierto? Esto no se nos va a olvidar nunca. Felicitarlos por este espacio y pues creo que queda mucho trabajo por hacer. Afortunadamente tienen el programa Todos Aprender, tienen esas personas expertas que pueden orientar el trabajo en cada una de sus instituciones. Les agradezco mucho por la invitación, que tengan feliz tarde. Bueno, igualmente, doctora. Muchísimas gracias a todos los profes que nos acompañaron y nos vemos muy pronto.
Bueno, feliz tarde. Gracias.